La clave de cualquier negocio, emprendimiento u organización es Sales and Marketing. Si ustedes no venden, el mejor equipo no sirve. Si ustedes no venden, el producto mejor tampoco les va a servir y el margen tampoco. Tu trabajo número uno como dueño del negocio, como líder de la organización, es vender. ¿Cómo los identificás los que venden humo y los que no? Todos hacemos lo mismo. La objeción clásica es, claro, pero del mundo es pagar a ese alto empleado. La idea clave es contratar lo que él llama A-players. Los mejores talentos o los empleados más idóneos, los mejores, llamémoslo. El buen empleado te soluciona problemas, trabaja en forma autónoma. Hay áreas en las que yo soy o muy torpe o lo hago muy mal y donde hay otros que lo hacen de manera excelente. Entonces tercerizo todo lo que no es mi core business. Mi core business es ejercer la profesión, liderar mi equipo, ganar juicios, negociar salidas. Seleccionar personal no es mi tema. Entonces contrato al mejor en ese caso, en ese área. Bueno, bienvenidos a otro capítulo espectacular de Expressonomics. Hoy tengo un invitado de lujo, Julio Lalán. Bienvenido. Julio, para que no sepas, es un abogado laboral que se especializa en algo muy específico, que es la negociación cuando un CEO es, digamos, despedido, se quiere, o tiene que tener una estrategia de salida de una gran empresa. Esto es algo muy específico, porque normalmente los abogados que se especializan en el derecho laboral están, bueno, lidian con situaciones con empleados, quizás de más bajo rango. Acá estamos hablando de CEO, y esto lo hace muy especial. Así que bueno, bienvenido. Muchas gracias. ¿Estuvo bien la presentación? Traté de hacerlo. Sí. A ver, un poco para ser quizá un poquitito más preciso. Nosotros hacemos en el estudio lo que llamamos derecho laboral de la alta gerencia. Quiere decir que nuestros clientes son gerentes, directores, CEOs, como vos decías, y tratamos de ayudarlos respecto de toda la problemática laboral. A mí me han llamado, por ejemplo, para que los asesore respecto de una expatriación o un cambio de funciones. Pero la verdad es que donde intervenimos principalmente es en ocasión de la desvinculación. Ahí es donde suele generarse un conflicto o por lo menos intereses contrapuestos entre la empresa y el empresario y el empleado, y es ahí donde muchas veces necesita nuestra ayuda. Justamente como las remuneraciones en muchos casos están ligadas a bonos por rendimiento, suelen ser muy altas. Entonces no se trata de, bueno, a ver, ¿cuándo va a ser la indemnización? La indemnización, estamos hablando a veces de 6 cifras, o sea, aclaro un poco para que la gente sepa, digamos, del que no está... Bueno, justamente la característica o una de las características de estos empleados es que tienen paquetes de remuneraciones muy complejos. O sea, no es solamente el sueldo que figura en el recibo. Suelen tener, en primer lugar, salarios en especie. Salarios en especie quiere decir beneficios que no son en dinero, pero que tienen valor. Por ejemplo, provisión de automóvil es un clásico. Bueno, hoy en día celular todo el mundo tiene, pero también cobertura médica de alta gama. Es muy común en las empresas multinacionales que les den acciones de la casa matriz que cotizan en la bolsa americana o lo que fuera. Entonces, lo que muchas veces sucede es que, yo diría paradójicamente, ¿no? Estas empresas que les ofrecen todas estas remuneraciones, incluso es muy claro que utilizan esto como mecanismo de atracción, porque lo ves en lo que se llama la job offer, ¿no? La propuesta de trabajo cuando lo quieren incorporar contiene el detalle de todas estas remuneraciones, pero muchas veces cuando llega el momento de la desvinculación y se discute la indemnización por despido que corresponde pagarle a este alto ejecutivo o la compensación de salida, porque quizá es un acuerdo negociado, justamente la discusión gira en torno al cómputo de todas estas remuneraciones. Es muy distinto calcular la indemnización por despido, que como ustedes saben en la Argentina es el sueldo por la antigüedad en el empleo. Es muy distinto, decía, si yo tomo solamente el sueldo en dinero que figura en el recibo,
que si tomo el sueldo en dinero más el celular, el auto, los gastos del auto, la cobertura de médica de alta gama de OSDE 510, las acciones, el gimnasio, las clases de inglés, etcétera. Entonces se duplica prácticamente. Y muchas empresas o no lo toman en cuenta o pretenden que no es remuneración, se discute la calificación de remuneración. Bueno, ahí es donde nosotros intervenimos y bueno, tratamos de llegar a un acuerdo negociado en muchos casos, como vos decías, pero también es cierto que muchas veces no es posible y terminas litigando. Quiero hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vos, de los 20, ponele hasta los 29, trabajaste en un gran estudio y fuiste, digamos, desvinculado por una situación que pasó, que si querés puedes explicarla. ¿Qué pasó el otro día de esa que te despidieron? Bueno, en realidad yo empecé mi vida profesional, pasé por 3 grandes estudios. En el último de ellos cometí una macana, la verdad que estuve mal y me desvincularon, me invitaron a irme y me quedé sin trabajo, te diría de un día para el otro. Tenía 29 o 30 años, ya tenía 2 hijos. Lo único que había hecho era Derecho del Trabajo, porque trabajando en esos grandes estudios vos trabajás dentro de un área muy, muy cerrada, no haces otra cosa. Me había de alguna manera especializado en Derecho del Trabajo y me quedé sin... Bueno, estaba en la calle, digamos, tratando de salir adelante. Empecé a buscar clientes por todos lados, digamos, y lo que me caía, claro, no eran empresas, eran más bien trabajadores que necesitaban asistencia letrada, y empecé a tener algún caso y muy rápido le tomé el gusto a ser independiente. Es decir, era completamente distinta la relación que yo tenía con este pequeño cliente, que eran personas físicas, que la que tenía yo había sido abogado de YPF, de Telefónica, de Neumáticos Goodyear, de Autolatina, de grandísimas empresas. Pero este cliente era mío, era una sensación completamente diferente. Y yo quería defenderlo con uñas y dientes, tenía una sensación, una relación como de pertenencia, de identificación con mi cliente que no había tenido nunca. Y además era mi propio jefe, manejaba mis horarios, bueno, las cosas que tiene la vida independiente con sus pros y sus contras. Yo me acuerdo que al muy poco tiempo de que me había ido de un gran estudio, me llama un muy amigo mío, que también era abogado y trabajaba en un estudio grande, y me dice, Julito, a mí me dicen Julito, porque mi padre se llama Julio, mis amigos y mi mujer y mi familia me dicen Julito. Entonces me dice, Julito, te vendí en el estudio, estás adentro, acabo de hablar con el socio principal, mañana tenés una entrevista y ya está. Y yo le dije, te agradezco mucho, no me interesa. Entonces, muy sorprendido mi amigo, porque creía que yo estaba sin trabajo o que me había ido del otro estudio, estaba buscando algo. Y me dijo, pero vos estás loco. Le digo, no, le tomé el gusto a la vida independiente. La verdad que esto me gusta, ya tengo varios casos en trámite, ya digamos me había como acomodado y a partir de ahí nunca más trabajé en relación de dependencia. A partir de ahí empecé, tuve distintos socios, tuve, digamos, socios con los que formé estudios más chicos y te diría que ya desde hace unos 15 años por lo menos, 15 o 20, ya ni me acuerdo, estoy absolutamente solo. El estudio se llama Lalán Abogados, yo soy el socio fundador, el socio principal, hoy junto con mi hijo Marcos Lalán, que pasó a ser socio, pero digamos, yo siempre digo que yo la verdad que hoy no le guardo ningún rencor al gran estudio donde yo trabajaba, donde me invitaron a retirarme, porque admito que yo había hecho las cosas mal. Yo tenía un cliente por afuera mío y bueno, eso no se podía y me dijeron, mirá, no podemos admitirlo, no tenemos ningún tema personal con vos, pero la verdad es que no podemos. Había 300 abogados, me dijeron, no puede ser que cada uno tenga digamos, su negocito personal. Tenían razón, yo hoy soy dueño de un estudio y lo veo, digamos, desde otro punto de vista, pero claro, me hicieron un favor, porque probablemente yo a esa edad, si no me hubieran dado ese empujoncito, no me hubiera largado solo,
porque no tenía los medios, no me hubiera parecido posible. Y bueno, de repente de un día para el otro estaba valiéndome por mí mismo, buscando clientes, empezando a ejercer la profesión por mi cuenta y bueno, la verdad es que me gustó. Contame cómo fue ese proceso de ir armando los distintos estudios, porque calculo que cuando tenés que arrancar de cero es difícil. Sobre todo para que la gente que esté buscando esa alternativa pueda por lo menos... Bueno, a ver, eh, poco tiempo después de este episodio en donde empiezo a ejercer la profesión por mi cuenta, se me presenta la siguiente situación. Me llama un muy amigo mío de mi edad, que era gerente de FedEx, de una empresa grande, para que lo ayude con su desvinculación. Entonces ahí, bueno, lo ayudé, negociamos una salida que salió bien, etcétera, y ahí se me abrió como vi una ventana de oportunidad que era un nicho de mercado muy específico, que era el tema de los altos ejecutivos. Me pareció, primero, desafiante profesionalmente, porque las cuestiones que se discutían eran más sofisticadas, más interesantes. La verdad es que es rentable, permite algo que me parece, a mí por lo menos me parece muy interesante, que es lo que yo llamo un trabajo artesanal, porque, digamos, vos podés buscar la rentabilidad o por número, no es así, vos podrías tener, no sé, yo tengo en el estudio en este momento 300 juicios, podría tener 1000, por ejemplo, pero más chicos, es una estrategia, no es la mía, yo busco, en el caso de los altos ejecutivos, digamos, cada uno de esos litigios, de esos conflictos, bueno, lo que se discute económicamente es más importante, pero esto tiene un costado que a mí me parece muy atractivo, que es que se justifica el trabajo artesanal. No tenés que trabajar apurado por los tiempos. Se justifica que vos le dediques a cada caso todo el tiempo que haga falta porque realmente el tema lo amerita. Entonces eso también me pareció, digamos, muy interesante. Y por otra parte, me di cuenta rápidamente que la especialización vale, conviene, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando era chico había una frase de Abeledo Perró, que es una gran librería jurídica, que decía, especializarse es una garantía. Ellos lo decían para vender libros, pero la verdad es que es así. Yo creo que la abogacía es un oficio de especialistas, como la medicina. Digamos, podés tener un clínico, pero en general tenés odontólogos, traumatólogos, bueno, esto es lo mismo. Los abogados nos especializamos. Yo casi que me hiperespecialicé, porque dentro del derecho laboral encontré un nicho que es un área todavía más reducida y más específica, que es esto que llamo derecho laboral de la alta gerencia. Y yo creo que un consejo que yo le daría a los abogados que comienzan es que se especialicen, porque el derecho es cada vez más complejo. Estar actualizado en una sola área, lo digo por experiencia, lleva tiempo, lleva esfuerzo. Si quisieras estar actualizado y ser verdaderamente un especialista en más de un área o en todas, es prácticamente imposible. No tenés el tiempo físico, no hay manera. Entonces, el bias persona, como dirían los de marketing, ¿no? Un poco se trata de eso. Lo que hago porque hablábamos de que yo te decía que, bueno, hablaste de una empresa, vos decías, no, los estudios, pero en cierta forma sí es un emprendimiento lo que hiciste. Sí, por supuesto. Y creo que, hablando acá en este podcast, hemos tenido muchos emprendedores, creo que ese consejo se puede aplicar a muchas áreas, no solo a la abogacía. Vos trabajás con mucho, no sé qué hacen un CEO cuando lo desvinculan, calculo que arma una consultora o su propia empresa, no lo sé. Bueno, hay de todo. Hay algunos que se reinsertan en la vida corporativa en otras empresas, hay muchos que inician un emprendimiento personal, consultoras, es muy variado. Claro. Quería hablar ahora de tu formación o más tu rol de divulgador, porque sos docente y creo que es algo que te apasiona, la docencia y la divulgación, y particularmente de tu maestro, o así lo llamaste, no profesor, maestro, Sí, Félix Lamas, porque en la vida todos tenemos maestros. ¿Quién es Félix Lamas y qué aprendiste de él y cómo lo aplicás en el día a día desde que empezaste? Bueno,
El tema es así, yo siempre digo que tengo un pie en la profesión y un pie en la academia, en la universidad, en la facultad, porque hago mucha actividad académica, me apasiona, me gusta la docencia, y esto empezó muy chico. Yo en la facultad me deslumbré con la materia filosofía del derecho. Mi, mi profesor de filosofía del derecho se llamaba Bernardino Montejano y daba unas clases que a mí me parecían brillantes. Yo creo que eran realmente muy, muy buenas. Y a mí me encantó la materia, me gustó muchísimo, la estudié con pasión, no me costó, me saqué un 10, me invitaron a formar parte de la cátedra como ayudante de cátedra, entonces me incorporé a la cátedra de filosofía del derecho, ahí prácticamente todavía no estaba recibido. Y luego el adjunto de Montejano me presenta a su maestro, que sería el mío, que se llama Félix Adolfo Lamas, profesor de Filosofía del Derecho en la UCA durante muchísimos años, ahora está jubilado, de quien fui sucesivamente ayudante de cátedra, asistente, adjunto, y hoy quedé yo a cargo como profesor titular de cátedra de algunas de las cátedras que él tenía, como por ejemplo Filosofía del Derecho, o una materia de primer año que se llama Formación del Pensamiento Jurídico y Político, que es como una historia de las ideas, ¿no? Y bueno, Lamas ha sido para mí como un padre intelectual. Aprendí, bueno, me formé con él. Todo lo que sé en materia de filosofía del derecho y en materia de teoría general del derecho, por así decirlo, lo aprendí de él. Eh, y me sirvió mucho también esa formación para la profesión, porque hay una cosa que es muy, muy clara y que lo era mucho más en esa época, que es que la facultad de Derecho no te prepara, no te forma para ejercer el oficio de abogado. Te da un saber enciclopédico, vos sabés muchas leyes, jurisprudencia, pero no te enseña ciertos saberes técnicos que Lamas dice que son instrumentos metodológicos indispensables para el ejercicio de la profesión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lógica, que hoy se llama teoría de la argumentación jurídica, retórica, que es el arte de convencer, en este caso al juez, podría ser a cualquiera. Y eso yo lo aprendí con Lamas. O sea, te doy un ejemplo. Uno de los primeros encuentros con él me pregunta, ¿sabés lógica? Yo tenía 25, 26 años, yo no sabía lógica. Tenía alguna noción, viste que en el colegio secundario creo que había tenido alguna materia. No, le digo. Me dice, es indispensable que aprendas lógica. Para un abogado, saber lógica es como para un ingeniero conocer matemática o para un arquitecto saber dibujar. Si no sabes lógica, no. Imagínate, me dice, la lógica es el arte de pensar correctamente. Es decir, no, conocer las reglas para desarrollar un discurso correcto, coherente. Entonces me dice, tenés que empezar a estudiar lógica inmediatamente. Anotá. Bueno, entonces, El orden de los conceptos de Jacques Maritain, libro de lógica, manual de lógica de esa época. Lógica y filosofía de la ciencia de Juan Alfredo Casabón. Y yo decía, ¿pero cuántos libros voy a leer? Vos anotá y léelos. Tipo muy, muy, muy firme, muy... Y bueno, y me hizo leer uno por uno todos estos libros de lógica y, bueno, yo me di cuenta que tenía una ventaja respecto de mis compañeros. Yo era un joven abogado que ya en ese momento estaba en uno de esos estudios grandes que te dije que había trabajado al principio. Y yo me encontraba, por ejemplo, que había que apelar una sentencia, yo la leía, podía desentrañar la estructura lógica y establecer dónde estaba el error en el razonamiento del juez. Por ejemplo, yo les decía, vos tenés que hacer la apelación, mira, acá el problema lo tenés en la premisa menor. Fíjate, en la premisa menor estás firmando algo que no está justificado, si vos atacás esto se cae todo el silogismo de aplicación de la ley. Y los otros abogados me decían, ¿de qué me estás hablando? Claro, no entendían de qué les hablaba. Es decir, yo ya tenía una herramienta metodológica fundamental, te diría imprescindible para ejercer la profesión, que ellos no. Hoy esto creo que ha mejorado, hoy en día está en auge una cosa que se llama teoría de la argumentación jurídica, que en realidad no es otra cosa que la recuperación, la prolongación, si se quiere, de la lógica
y de la retórica, que son dos saberes antiquísimos, que los inventó Aristóteles, los practicaba Cicerón en la antigua Roma, que era abogado además, y que son fundamentales para el ejercicio de la profesión de abogado. Bueno, yo eso no lo aprendí en la facultad, lo aprendí por mi cuenta, en gran medida, gracias al estímulo del AMAS, y hoy te cuento, bueno, y obviamente a lo largo de mi vida, yo formé muchos abogados. Te diría que hoy, por ejemplo, tenemos un equipo en el estudio que somos 14 personas, de los cuales 8 o 9 somos abogados, muchos de ellos, te diría casi todos, dependiendo de la etapa profesional en la que entraron, se formaron conmigo. Y yo les transmito todo esto. Pero además, en determinado momento, pensé en tratar de transmitir esto no solo a mis abogados que trabajan conmigo, que somos, no solo a mi equipo, que es un pequeño grupo, sino de una manera, no sé, más amplia. Entonces empecé este proyecto de transmitir lo que yo llamo el método de aplicación del derecho, que no lo inventé yo, reitero, mis fuentes son la filosofía clásica, que es en la que me formé, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, aunque por supuesto también hay autores modernos que también sigo y tomo, y empecé por escribir un libro que está casi por terminarse, siempre, viste, uno siempre le encuentra algo para mejorar, alguna cosita, pero digo, con un poquito de suerte este año lo termino. Borges decía, publico para no seguir corrigiendo. Bueno, es exactamente así. Y vos sabés que es un tema difícil porque siempre le encuentro algo para mejorar. Publicalo. Bueno, el libro se llama El arte de la abogacía, argumentación para abogados litigantes. Y pretende enseñar el método de aplicación del derecho, que es un método clásico, que, reitero, viene de siglos, pero que yo no tengo claro si es suficientemente conocido y utilizado. Bueno, a ver, en alguna medida los abogados a veces hacemos como ese personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, o sea que seguramente algunos razonan, porque todos tenemos, como hombres racionales que somos, tenemos capacidad de razonar, pero digo, creo que le puede ser muy útil a muchísimos abogados tenerlo sistematizado, organizado. Hablamos antes de la importancia de saber la lógica, sobre todo a la hora, porque hablamos del debate político. Siempre los debates políticos televisados son un circo, y yo había dicho que ahí se usa la retórica, pero se usan las falacias, justamente para descalificar al rival en pos de convencer a la audiencia. Y vos habías dicho, bueno, si uno aprende lógica, puede aprender a identificar esas falacias. ¿Qué tan importante es eso? Y hablemos un poco del mal uso o el uso poco ético de la retórica. Vamos a ver. Claro, la lógica estudia las reglas para pensar correctamente, pero también estudia las formas incorrectas de pensar, que son las falacias a las que vos te referís. Una falacia, según Aristóteles, es un razonamiento que parece correcto, pero que no lo es. Entonces ahí está el problema. Hay una apariencia de que se está argumentando de manera correcta, pero en realidad hay una trampa. Entonces, una de las cosas que yo creo que a mí me sirvió mucho de estudiar lógica y que yo le recomiendo a todos los abogados es estudiar las falacias, por dos razones. Primero, para no caer vos en la trampa del razonamiento engañoso, ¿no? Para no ser engañado por otros. Y en segundo lugar, porque algunas falacias yo creo que es válido usar. Creo que hay algunas que son directamente engaños. Y las dominen, por ejemplo. Por ejemplo, podríamos decirlo. Y otras que, bueno, entran dentro de las reglas de juego. Por ejemplo, hay una... no sé si todas, pero la gran mayoría de las falacias tienen nombres en latín. ¿Por qué? Porque en la Edad Media hubo un desarrollo muy importante de toda la lógica aristotélica y ahí fue donde se les puso los nombres que todavía hoy conservan. Hay una falacia que todos la van a reconocer, que es la falacia ad misericordiam, que consiste en apelar a la misericordia del interlocutor como técnica para que te dé la razón. Y en derecho es muy común. Es decir, muchos abogados la han usado alguna vez. Sí. ¿Qué es esto de decirle pedir al juez? Clemencia al juez. Exactamente. Señor juez,
tenga en cuenta que mi cliente es un pobre hombre que está desempleado, que ha sido, no sé, víctima de no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Vos, en realidad, como argumento para que el juez te dé la razón, no es el jurídicamente, diríamos, más sólido, ¿no es así? Pero la característica de las falacias es que retóricamente son eficaces. O sea, no son correctas desde el punto de vista lógico, pero ayudan muchas veces a que el juez, en este caso, te dé la razón. ¿Entendés? Entonces, yo digo, ¿es válido usarlas? Bueno, depende cuál, depende en qué contexto, pero no me parece, digamos, creo que sí, que en algunos contextos se podrían utilizar. Ahora, claro, si no las conoces, no las podés utilizar y probablemente tampoco podés desmontar o descubrir cuando alguien las utiliza con vos. En el debate político argentino, dame un ejemplo de la ad hominem, que es la más usada. Bueno, la falacia ad hominem debe ser la más usada por todos nosotros, pero muy particularmente en el debate político. Y esto sin ninguna connotación política, pero hay un personaje que hoy es muy importante en la política argentina, que cuando un periodista lo critica, dice ensobrado, insinúa que está no sé, comprado, Sí. ensobrado, bueno, obviamente Sí. hace referencia al sobre, supuestamente con dinero que recibe, etcétera, etcétera. Eso es una típica falacia ad hominem, porque la falacia ad hominem es atacar a la persona, pero no hacerse cargo del argumento que esa persona está invocando o del contenido de la eventual crítica que realiza. Yo cuando enseño esto en la facultad, les digo a los alumnos, pensemos, o piensen ustedes, mejor dicho, en la persona, la peor persona que se les ocurra desde el punto de vista moral, la persona más reprochable en sus actitudes y qué sé yo, y generalmente sale Hitler. Entonces me dicen, Hitler, bueno, fantástico, Hitler. Entonces yo les pongo este ejemplo. Supongamos que Hitler dice 2 más 2 son 4. ¿Sería razonable que yo le diga, no, pero usted es un genocida, un asesino, por lo tanto lo que usted dice no tiene ningún valor, porque fíjese usted qué autoridad moral tiene? No, o sea, digo, todo eso no refuta que 2 más 2 son 4. Es decir, yo no estoy haciéndome cargo del contenido de lo que dice, sino diciendo cosas que hasta pueden ser verdaderas, pero que no le quitan un ápice de verdad al contenido de lo que dijo. Explícaselo a los que dejan comentarios en TikTok. No, porque, a ver, lo cierto es que no importa el color político, ya sea Trump, Kirchner, bueno, Milei, vamos a ponerle nombre, todos usan eso. Sí, yo no lo quise decir porque... Sí, a ver, pero todos lo usan. Es una estrategia que sigue siendo usada y ha sido usada por políticos de todos los colores, de todos los países, como una forma de descalificación. Obviamente, un pueblo quizás más educado o consciente de este tipo de mecanismos quizás no va a quedar tan fácil. Pero bueno, ahí entra más el tema de la comunicación y las estrategias de marketing de comunicación. Hay otra persona que mencionaste que admiras mucho, Harris, el nombre de pila no lo recuerdo. Darren Hardy. Perdón, Darren Hardy. 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 Bueno, ¿quién es? ¿Cómo lo conociste? Porque lo conociste y qué aprendiste para que aplicaste a tu, voy a decirlo, no quiero decir negocio, bueno, emprendimiento, ¿puedo decir? Sí, cómo no. Mira, el tema es así. Yo estudié Derecho, en determinado momento fundé mi propio estudio, La Lana Abogados, el estudio empezó a crecer, empezó a tener más integrantes, empleados, problemas de otra envergadura, temas contables, etcétera, etcétera. Entonces me empecé a dar cuenta de que yo no tenía una preparación en administración de empresas, en marketing, en contabilidad, en una cantidad de cosas indispensables para manejar una organización que ya había tomado cierto volumen. Entonces empecé a buscar información en las redes y demás, y doy con esta persona, se llama Darren Hardy, que es un influencer, esto que es muy común en Estados Unidos. El ejemplo puede ser, no sé, Tony Robbins y tantos otros. En este caso yo creo que Darren es realmente muy bueno. Y él lo que ofrece es
sobre todo yo, digamos, cursé o participé de un producto que un seminario corto que en ese momento se llamaba High Performance Forum, y que luego él le cambió el nombre y le puso Business Masterclass. Es un evento, como un seminario, de 3 días de duración, enfocado, él dice, al business owner, o sea, al dueño de un negocio. Era exactamente mi caso. Yo era el dueño de mi estudio. Y él un poco lo vende de esta manera. Él dice, seguramente vos, que sos el dueño del negocio, no tenés tiempo de hacerte un MBA de 2 años. Digo, yo no lo tenía, no podía dejar mi estudio 2 años para irme a estudiar un MBA, ni siquiera para estudiarlo part-time en la Argentina. Entonces él dice, yo te voy a resumir en 3 días lo más importante que vos tenés que saber para manejar tu negocio, para que te funcione, etc. La verdad que era un programa caro para mí, costaba $10.000, lo dudé mucho y finalmente lo hice. Me tomé un avión, me fui a San Diego, California, y me encerré 3 días en un hotel a escucharlo. Y la verdad es que me cambió la cabeza. O sea, volví lleno de ideas y te diría que di vuelta al estudio. O sea, empecé a implementar una cantidad de ideas respecto de liderazgo, respecto de selección de personal, de marketing. Yo, digamos, hago marketing, creo que es indispensable en cualquier emprendimiento, en el mío también, y un poco mi actitud proactiva, por ejemplo, en LinkedIn, de empezar a postear con frecuencia y a utilizar LinkedIn como una herramienta de marketing, que de hecho hoy me llegan muchísimos clientes por LinkedIn, viene de Darren. O sea, es un poco es algo que él me transmitió. Él, para que te des una idea, cuando vos llegabas al High Performance Forum, el primer día, él te decía lo siguiente, te decía, bueno, me imagino que todos ustedes son dueños de negocios, sí, todos contestábamos que sí. Entonces decía, claro, vos sos el dueño, vos sos una especie de hombre orquesta, porque tenés que estar pendiente de la calidad del producto, la contabilidad, los clientes, los empleados, los impuestos, es decir, todo pasa por vos. Entonces nos hacía una pregunta, ¿qué dirían ustedes que es el elemento fundamental, el factor determinante del éxito de un negocio? Entonces había algunos que decían, por ejemplo, el talento de los equipos, otros decían, no, la calidad del producto. Y otros decían, no, el margen, es muy importante el margen. Y él terminaba diciendo, miren, todo eso que ustedes dicen es muy interesante y no digo que no sea importante, pero lo más importante, la clave de cualquier negocio, emprendimiento u organización es sales and marketing. Si ustedes no venden, el mejor equipo no sirve. Si ustedes no venden, el producto mejor tampoco les va a servir y el margen tampoco. Y entonces llévense esta idea, que yo me la tatué acá en la frente, no me la olvidé más. Él te decía, your number one job is to sell. Tu trabajo número 1 como dueño del negocio, como líder de la organización, es vender. Bueno, yo la primera vez que lo escuché, te puedo asegurar que me agarró pánico. Yo dije, no, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde arranco? Yo soy abogado, sé, no sé, argumentar, sé hacer escritos judiciales. Vender no es lo mío. Bueno, él de alguna manera te capacitaba para eso, pero básicamente te marcaba un rumbo. O sea, yo volví y delegué todo en mi estudio. De hecho, hoy tengo todo delegado. Gracias a Dios tengo un equipo que me acompaña, Marcos Lalán, que es mi hijo, Dana Garcén, Bárbara Queirolo. Fundamentalmente con ellos llevo el equipo adelante, pero tengo delegado el día a día casi en su totalidad. Pero hay algo que no delego, que es la estrategia y vender. O sea, soy yo el que desarrolla la estrategia comercial, todo lo que hago en LinkedIn, el contacto directo con el cliente cuando llega, la captación, eso me lo reservo a mí. Y eso es una de las grandes lecciones que yo me traje del High Performance Forum de Darren Hardy, y te aseguro que fue un antes y un después. Hablaste de que aprendiste y te dio ideas para, por ejemplo, selección de personal. ¿Cuáles? La idea clave es contratar lo que él llama A-players. O sea, él te explica
que vos tenés A players y después tenés B players, C players, traduzcámoslo al español. Digamos, los mejores talentos o los empleados más idóneos, más, no sé, los mejores, llamémoslo, o los que no son tan buenos. Y él te explica, la diferencia entre los mejores y los que no son tan buenos es el día y la noche. O sea, esa pequeña diferencia cambia todo. Y creo que, yo tengo la experiencia de que es así. El buen empleado te soluciona problemas, trabaja en forma autónoma, necesita apenas marcarle el rumbo y decirle, este es el resultado, y volvés a hablar cuando te dice, acá lo tenés. El otro es completamente distinto. Bueno, tenés desde el que comete errores, que, a ver, los errores son parte del aprendizaje, pero digo, el que ya comete errores que te provocan problemas serios, hasta los que, bueno, necesitan más orientación, más guía, es muy distinto. Pero claro, ¿qué es lo que normalmente a mí me pasaba? Y la objeción clásica es, claro, pero el e-player es muy caro. ¿Cuánto cuesta? Bueno, Darren te hace entender que se paga solo, no es muy caro, es al revés. O sea, es el mejor negocio del mundo es pagar a ese alto empleado y que trabaje y bueno, y después generar las condiciones para motivarlo, para que esté bien remunerado, para que, etcétera. ¿Cómo lo encontrás al e-player o dónde? Porque eso también es difícil. Bueno, yo en el estudio, a ver, otra de las cosas que yo aprendí es que hay áreas en las que yo soy o muy torpe o lo hago muy mal y donde hay otros que lo hacen de manera excelente. Entonces tercerizo todo lo que no es mi core business. Mi core business es ejercer la profesión, liderar mi equipo, ganar juicios, negociar salidas. Seleccionar personal no es mi tema. Entonces contrato al mejor en ese caso, en ese área. En mi caso se llama Rafael Beltrán y el querido Rafa, si me está escuchando, es el que me seleccionó. Prácticamente todos los empleados que están en el estudio pasaron por Rafa. Y tiene un método de selección de personal muy riguroso que da resultado. Wow, me encantaría conocerlo. Bueno, por supuesto, lo podemos ver, Claro. invitar a tu podcast. Sí, sí. Si No, porque acá pasaron mucha gente que critica todo lo que son la escuela de recursos humanos y la selección de personal, y encontrar a alguien que sepa reconocer el verdadero talento es como, bueno, es algo que no es común. ¿Dónde lo encontraste a Rafa en primer lugar, entonces? Mira, a Rafa lo conozco desde hace muchos años. Él hace una cosa muy peculiar, es doctor en psicología, pero él hace psicología de negocios. Y es yo lo tengo abonado porque es una especie de asesor multifunción, digamos así, es un consejero que a mí me ha ayudado muchísimo en muchísimas áreas, pero el concepto que yo quiero dejarle a la audiencia, más allá del caso, en este caso es Rafa Beltrán, pero cada uno puede tener su, digamos, Rafa. su Rafa o su proveedor. El concepto que yo, y este también es una idea de Darren Hardy, es contratar los mejores asesores. Porque hay muchísimos temas en donde vos no sabés y hay alguien que sabe mucho. Entonces, eso me parece que te marca una diferencia abismal. Y muchas veces la gente ahorra en eso, digamos, el costo pasa a ser la variable o la dificultad. Y me parece a mí que no lo debería hacer, o que hay que, ¿cómo te puedo decir? Que hay que mirar mejor esa ecuación, porque... Y hay que arriesgarse también, porque hoy en día hay mucho humo dentro de esos asesores. Entonces, acá va una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo encontrás esos asesores también? Creo que eso es una pieza. ¿O cómo los identificás los que venden humo y los que no? Mira, yo me guío mucho por recomendaciones, bueno, por supuesto, una vez que tomás contacto, lo podés evaluar, digamos,
por vos mismo, pero me parece que todos hacemos lo mismo, recurrimos a los conocidos y les preguntamos... Referidos. Referidos, sí, por supuesto. Funciona así y yo creo que eso funciona bien. Perfecto. De ahí la importancia de hacer un buen trabajo para que otros te recomienden. No, es que estas cosas que parecen sentido común, no las estoy viendo como algo que ocurre en su mayoría. Esto que hablamos del corto versus el largo plazo, decisiones que toman las empresas que perjudican. Entonces, en este sentido, ¿por qué apostar a una inversión en uno en el largo plazo? ¿Qué le dirías a un joven que está dudando en hacer eso? A ver, yo soy un convencido de que hay que invertir en conocimiento. De hecho, vengo del palo de la facultad, ¿no? O sea, toda mi vida he sido docente, pero, a ver, te comento, tengo un ciclo en LinkedIn que se llama Frases que llevo tatuadas en la frente, para ponerle un nombre, pero es verdad, vos sabés que colecciono frases, o sea, me gustan las frases porque me parece que hay como una ecuación costo-beneficio muy beneficiosa, muy, valga la redundancia, muy ventajosa, en una frase corta que expresa mucha sabiduría. Y en ese sentido hay una de Warren Buffett que dice que la mejor inversión es la inversión en vos mismo. La que mejor rentabilidad te trae es invertir en vos mismo, en tu formación, en tu estudio. Y es interesante cuando lo dice el inversor más grande de todos los tiempos. Y yo estoy absolutamente convencido de que esto es así. De hecho, he invertido muchísimo en mi propia formación. Te diría que me pasé la vida estudiando. No solamente hice, a ver, soy doctor en ciencias jurídicas, que es el título más alto al que se puede aspirar en la carrera de abogado. Me llevó 4 años y escribir una tesis de 300 páginas, acceder al grado de doctor. He hecho cursos de posgrado permanentemente. Te conté el High Performance Forum hace un minuto. Hace poco hice el programa de alta dirección del IAE, el PAD. El año pasado hice el máster de argumentación jurídica en la Universidad de Alicante. Creo yo que es el mejor curso de argumentación jurídica en idioma castellano. O sea, quiero decir, me pasé la vida estudiando. Y me ha dado muchísimo resultado. Muchísimo resultado. O sea, de cada uno de estos cursos y de estas experiencias académicas, algunas me costaron mucho dinero. Imagínate, el año pasado me fui 2 meses a España. O sea, además del tuition, ¿no? del costo del curso, imagínate que vivir en España 2 meses, bueno, no estaba tan caro el año pasado, pero quiero decir, es un esfuerzo de tiempo y de dinero, pero estoy convencido de que tiene un retorno fantástico. Y esto no solo lo hago respecto de mi formación, sino que lo hago también en mi equipo. En el estudio yo tengo una regla, un beneficio te diría, que es este. Cualquier integrante de mi estudio que quiera hacer un curso de posgrado sobre temas que tengan que ver con lo que nosotros hacemos, que es fundamentalmente derecho laboral, yo le pago el 80% del curso. Él tiene que pagar solo el 20%. Y le explico a él, le digo, mira, no lo pago entero porque necesito que a vos te cueste algo. Porque si no te cuesta nada, bueno, quizá no lo valorás de la misma manera. Pero no es un tema de ahorrarme el 20%, ¿se entiende? Sino de que, bueno, que haya un estímulo también para quien lo hace. Y es un beneficio que lo aprovechan muchos miembros del estudio. Tengo dos abogados, por ejemplo, que están haciendo la maestría en Derecho del Trabajo en la UCA en este momento. Bueno, y hay muchos otros que lo han hecho. Pero si vos me decís qué le diría a un joven, que invierta en su formación. Que invierta en su formación, yo creo que es la mejor inversión. Con respecto a todo lo que está pasando con la revolución de la inteligencia artificial, que ahora se ve mucho de que los jóvenes están diciendo, ¿para qué voy a leer si puedo poner el audiolibro? ¿Para qué voy a escribir si le pido ChatGPT? O sea, y eso es algo que se está planteando a nivel educativo. ¿Qué opinión, digamos, te merece todo este tema? Estas actitudes que están pasando y que no se sabe qué hacer. A ver, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, yo la utilizo y quien no la utilice, evidentemente, está dando una ventaja. Eso está claro, no hay ninguna duda. Ahora, pensar que yo puedo
apoyarme totalmente en la inteligencia artificial, o diría, dejar de utilizar mi propia inteligencia porque tengo la inteligencia artificial y todo lo hago a través de la inteligencia artificial, me parece muy peligroso porque conduce irremediablemente a que se atrofie la inteligencia. Hay un principio, creo que es de la biología, que dice que lo que no se usa se pierde. Yo me acuerdo hace muchos años que me rompí el codo y estuve enyesado durante 40 días. Y por supuesto no podía usar el codo. Cuando me sacaron el yeso, yo tenía el bracito así. O sea, casi que el músculo se había... Claro, porque cuando no lo usás, lo vas perdiendo. Bueno, esto exactamente lo mismo le sucede a la mente, a las neuronas y a la inteligencia. Si no la utilizás, se va perdiendo. Es análogo a lo que le pasa al músculo. Entonces, yo digo, esa persona que todo se lo pregunta a la IA y que nunca hace el esfuerzo de pensar por sí mismo, de leer, que es una actividad que cada vez se hace menos, bueno, yo creo que va a terminar siendo más tonto, menos inteligente, digamos así. Me parece que no es un buen futuro. No se lo recomendaría a nadie. Lo que vos planteas, que es muy interesante para tu formación, es que tenés un constante ida y vuelta entre la teoría y la práctica, porque vos tenés la oportunidad de aplicar cosas, ir a la parte docente, hablar de los casos, o sea, directamente la práctica, que eso lo puedes transmitir, y esa parte de transmisión también a vos te sirve como una parte de reflexión, quizás inconscientemente. Absolutamente. Hay como una retroalimentación recíproca entre teoría y práctica que enriquece ambas cosas. Por un lado, la enseñanza, la docencia se enriquece, sobre todo por ejemplo, yo enseño Derecho del Trabajo y es muy claro que cuando yo enseño un tema respecto del cual tuve experiencia directa, porque tuve juicios en los que intervine en donde se discutía el tema o lo que fuera, puedo transmitir un contenido mucho más rico, porque no es solamente la cosa teórica, lo que dice el libro, sino que yo le puedo decir al alumno, miren, en los tribunales pasa esto, cuando planteas esto, lo que suele suceder es esto, los jueces este tema lo resuelven de tal o cual manera, eso es evidente que es así, pero a la vez, y te diría que quizá todavía más importante, en mi experiencia, el desempeño de la profesión se ha visto muy potenciado por lo que yo estudié como docente. Bueno, ya te digo lo que decíamos antes, yo estudié lógica, estudié retórica, vengo de hacer un máster en teoría de la argumentación jurídica, que es, digamos, la versión moderna de la lógica y de todas estas disciplinas, pero que, bueno, también evidentemente tiene cosas para agregar. Y todo eso lo pongo en práctica en mis escritos judiciales, mejora mi desempeño profesional, no hay ninguna duda. Te cuento una anécdota respecto de esto que es divertida. Yo, como te decía, el año pasado me fui a la Universidad de Alicante y estuve un mes y medio cursando todos los días distintas materias que integraban esta maestría, muy buena, muy recomendable, dirigida por Manuel Atienza, que es considerado uno de los autores fundamentales de teoría de la argumentación jurídica hoy. Y yo a veces le decía a algunos docentes, claro, ellos son docentes full time, son profesores que lo único que hacen es enseñar. Entonces yo una vez, en un recreo, ¿no?, le decía a uno de estos profesores, le digo, pero ¿vos litigaste alguna vez? ¿Alguna vez estuviste en un tribunal? Y me decía que no. Entonces yo le digo, bueno, mirá, creo que en eso te tengo una ventaja, porque yo enseño lo que vos enseñás en la UCA en Buenos Aires, pero yo sé de lo que hablo porque tengo ejercicio. Y bueno, obviamente este personaje se defendía, decía, bueno, no, pero yo también tengo que argumentar en los papers académicos y a veces en tal y cual cosa, pero bueno, yo creo que no es así. Entonces, lo que vos decís es cierto. También sos un autodidacta en negociación. ¿Puedes contarme una anécdota específica en donde utilizaste alguna herramienta de negociación para alguno de los casos que te tocó, obviamente, sin dar... Bueno, mira, hay una herramienta de negociación que es muy común y que cuando yo la cuente quizá me van a decir chocolate por la noticia, pero que sin embargo, porque digo, es tan común y tan usada que la gente dice, bueno, esto ya no da resultado, y es mentira, da resultado.
Y para mí fue un descubrimiento leer en un libro toda la fundamentación científica de esta estrategia que ahora voy a mencionar. Me refiero a un libro que yo lo leí en inglés, se llama Influence, de Robert Cialdini. Cialdini es un especialista en persuasión colectiva, persuasión de masas, no sé cómo se llama. Y Cialdini habla de la teoría del contraste o el principio del contraste. Explica que los seres humanos juzgamos por contraste. Entonces, si yo te pongo acá un objeto pequeño de determinado tamaño, si te lo pongo al lado de uno muy grande, vos lo ves más chico. Y si te muestro primero el grande y después el chico, el segundo lo vas a ver más chico todavía y viceversa. Esto funciona respecto de cualquier cosa que vos percibas. Entonces, en negociación, este es el fundamento, si se quiere, psicológico, por el cual es muy eficaz hacer lo que se llama un anclaje, no sé si llamarlo agresivo. Anclaje se le dice a la primera oferta que se pone sobre la mesa en una negociación, a la apertura, en donde vos decís, te ofrezco X. Entonces, la estrategia es que esa primera oferta sea lo más alta posible, por supuesto dentro de una cierta racionalidad. Vos tenés que, el derecho no puede ser un invento arbitrario, tiene que estar respaldado por leyes, pero digamos que sea lo más elevada posible. ¿Por qué? Porque de ese modo el próximo número que vos le vas a pedir, que razonablemente va a ser inferior, aun cuando sea ambicioso, va a ser siempre percibido como conveniente para la otra parte por comparación con el primero. ¿Se entiende? Bueno, esto es el ABC. A ver, todos lo han hecho. En nuestro país, por ejemplo, los sindicalistas son expertos en hacer esto. ¿Entendés? O sea, siempre abren con pretensiones desmedidas. Pero yo lo que te puedo decir es que a mí me ha ido bien con esa estrategia. Y que uno podría decir, bueno, pero eso hoy nadie cae en eso. Bueno, no sé, yo te puedo decir que, digamos, la uso a diario y quizá estoy contando estrategias que uno normalmente no cuenta porque son las herramientas que usamos todos los días para negociar. Digo, si me están viendo algún abogado de la contraparte, bueno, qué sé yo, le estoy mostrando el juego, pero por otra parte creo que esto tampoco es tan misterioso. Pero yo te puedo asegurar que eso funciona. El sentido común a veces es el menos común de los sentidos y creo que se aplican también a estas máximas que sí, todo sí, es obvio, pero no las usamos. Así que bueno, gracias. Te quería preguntar, vos hablas con mucha gente del sector corporativo, CEOs, ¿qué vicios o notás en las corporaciones a partir de lo que te han contado clientes en general? Que digas, bueno, che, esto... La gente idealiza el sector corporativo, dice que es eficiente, dicen que piensa en largo plazo. ¿Qué decís a todo eso? A partir de... A ver, vamos a ver. Hay que tener en cuenta lo siguiente. La experiencia que yo tengo del mundo corporativo como abogado de CEOs o de altos ejecutivos es siempre la experiencia de alguien que fue desvinculado. Entonces es como una experiencia, si querés, fragmentaria. Ahora, yo lo que puedo decir es que, varias cosas puedo decir. En primer lugar, hay algo que siempre lo he hablado con abogados, con amigos míos que son abogados de empresas, ¿no? Y es esto. Si la empresa hace las cosas bien, yo no intervengo. ¿Qué quiero decir con esto? Si maneja la salida bien, de una buena manera, y ahora vamos a ver qué significa eso, es muy probable que el alto ejecutivo no recurra a un abogado. Porque, es más, la gran mayoría de los altos ejecutivos se sienten incómodos de tener que recurrir a un abogado. A mí me han pasado cosas increíbles. Me ha pasado de tener un alto ejecutivo sentado en mi estudio, como estás sentado vos acá enfrente mío, y me dijo, me siento como si le estuviera metiendo los cuernos a mi mujer. Porque había venido a hacerme una consulta porque se sentía que no lo estaban tratando bien y demás. Pero claro, era tal la identificación, la relación de años que tenía con la empresa para la cual trabajaba, que se sentía como que la estaba traicionando. Cuando en verdad,
quien se estaba portando mal era la empresa, eso es objetivo, es así, o sea, había una serie de incumplimientos, no viene a cuento ahora, pero quiero decir, vos fijate, lo que quiero decir es que normalmente a ese tipo de empleados no les resulta fácil ni cómodo recurrir a un abogado, ¿sí? Preferirían siempre, la gran mayoría, yo diría que preferirían llegar a un acuerdo negociado, digamos, sin conflicto, pero muchas veces no le dejan alternativa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que no hace bien la empresa? Para mí lo más importante ahí a veces, por supuesto hay un tema económico, no hay duda. En ese momento se discute una cuestión económica que normalmente es un juego de suma cero, porque todo lo que se ahorra una parte lo gana la otra y viceversa. No digo que eso no esté presente. Pero muchas veces yo lo que veo es que lo que falta es empatía, un trato cordial, un humano, es decir, lo que hay que evitar y lo que yo muchas veces veo es que el alto ejecutivo se sienta, como se dice vulgarmente, ninguneado. Es decir, yo he tenido gente que me dice, mira, la verdad que es inaceptable con la plata que yo les hice ganar, con no sé, el tiempo que les dediqué, los 20 años que trabajé, y de repente de un día para el otro no solamente lo despiden, que bueno, es una vicisitud que todo el mundo puede sufrir, sino que hay como un maltrato, o por lo menos un trato poco considerado, ¿no es así? Muchas veces guiado por criterios puramente económicos de bajar costos. Por ejemplo, yo he tenido casos de clientes que fueron desvinculados porque eran muy caros. Además se lo decían. Decían, no, mira, lo que queremos es bajar los costos a nivel global para que mejore el precio de la acción, ¿no? Y él me decía a mí lo siguiente, me dice, mira, puede ser, me dice, que en el corto plazo, digamos, el balance le dé un poco mejor, porque es verdad, me echaron a mí, lo echaron al otro. Es decir, toda la capa mayor, que era gente que cobraba sueldos altos, evidentemente hay algún ahorro en el corto plazo, me dice. Pero en el largo plazo están perdiendo a los mejores talentos. Es decir, están sacrificando por un tema de costos a quienes hemos formado la empresa y quienes la conducimos hasta acá y la llevamos a hacer lo que es. Entonces, según me decía mi cliente, él veía que a un mediano plazo no era buen negocio, porque los que quedaban, que eran todos los que estaban más abajo, menos experiencia, por supuesto, ganaban menos, ese era el sentido del recorte. Bueno, no eran de la misma, no sé, sí, calidad técnica, llamémoslo así. Sí, un criterio de cortos o de largo que después te pasa factura, como dice. Como ocurre, es muy común eso. Exactamente. Para redondear, si tuvieras que darle un consejo a no solo futuros abogados, futuros jóvenes que están por iniciar su carrera profesional, ya sea en relación de dependencia o quieran realmente animarse a armar su propia movida para ser más general, ¿cuál sería el consejo? Bueno, yo le daría varios. Algunos ya los vimos y los podemos repasar. Primero, que se especialicen. La abogacía como decía, es una profesión de especialistas y me parece a mí, es posible ser el mejor o por lo menos muy bueno en un nicho, en una especialización, en un área del derecho, y me parece que es imposible ser muy, muy bueno en más de uno, porque no es posible abarcar. Entonces ese me parece que es un buen consejo. En segundo lugar, otra cosa que hemos dicho, invertir en su propia formación y no mirar tanto el costo. Yo les recomendaría que, no sé, que se endeuden si hace falta, pero que hagan los mejores cursos, que vayan a los mejores posgrados, a los mejores cursos, porque eso realmente, el retorno de esa inversión me consta que es muy bueno. En tercer lugar, esto que decíamos, yo tuve, como les decía, yo tuve la suerte de que me crucé en una etapa muy temprana de mi vida con un maestro que me dijo estudia lógica, después descubrí la retórica, pero esto no se enseñaba. Ahora, por lo menos en la UCA, yo tengo a mi cargo un taller de argumentación jurídica y oratoria jurídica. Me consta que en la UCA, por ejemplo, estas materias se han incorporado, pero en cualquier caso, para quien se dedique a litigar sobre todo,
Me parece que manejar la lógica o la teoría de la argumentación jurídica, que es el nombre que tiene hoy, algunas técnicas de persuasión, de retórica, que así se llama, negociación, saber escribir, todas esas son técnicas instrumentales que son indispensables sobre todo para el ejercicio de la profesión en el litigio. Yo lo que hago es litigar, o sea, quiero decir, hay otras, quizá alguien que no sé, que se dedique puramente a asesorar y a emitir dictámenes, me imagino que también lo necesita, pero no tengo tanto contacto con ese mundo. Lo que yo domino y mi área de expertise es el litigio, y para el litigio tenés que saber argumentar, tenés que saber convencer, tenés que saber escribir. Para la vida en general, sí, si vamos al caso. Vos yo hablo a los abogados. No, obviamente, pero digo, la lógica y la retórica es un conocimiento que creo que se aplica en todo. Y bueno, no nos olvidemos de vender y el marketing. Y de vender, a ver, sobre todo, iba a decir que sobre todo a aquellos abogados que son dueños de sus propios estudios o que ejercen en forma independiente, pero ahora que lo pienso, creo que aunque seas también vos un empleado o formés parte de un estudio, digamos, como socio, bueno, también tenés que venderte de alguna manera. Entonces eso creo que también es un buen consejo. A mí me dio mucho resultado LinkedIn. Ayer me enteré que figuro en un ranking de Fabicom como número 8 en Hispanoamérica. Hispanoamérica incluye España y toda Latinoamérica, en el rubro que LinkedIn denomina Law and Justice, que sería algo así como Derecho y Justicia. Y bueno, me siento muy orgulloso, estoy número 8 en un ranking de 200. Y mi experiencia en LinkedIn ha sido muy buena. Yo hoy tengo un flujo de clientes muy importantes que me vienen de ahí, pero no solo eso, sino oportunidades, invitaciones a dar charlas, contactos, etcétera. Y también les recomiendo, es la red que uso. Creo que sé que hay otras, a mí ya con esa sola me cuesta, me toma mucho tiempo y esfuerzo, y por el momento me limito a eso, pero un poco en la línea de lo que vos decís, hoy la comunicación, el marketing, la venta a través de las redes me parece que es también algo que tenemos que hacer. Bueno, antes de terminar, voy a darte uno de los alfajores ahí de Habana que siempre... tenemos... Bueno, muchas gracias. Tenemos acá, tenemos que... Todo. Todo. Para vos, para tus hijos, para tu familia. Bueno, muchas gracias. Así que vamos, ahí hay un regalo no oficial de Habana, de hecho, pero bueno, porque ellos en realidad lo que hacen es darnos unas cajas para los invitados, disfrutarlos, y te quería decir muchas gracias por esta conversación. No, a ustedes, a vos en particular, Adrián, te agradezco mucho. Bueno, esto fue Expressonomics en Verdades Incómodas.